Nos toca experimentar tiempos de bastante enfriamiento en la iglesia, lamentablemente. Está profetizado, el Señor mismo dijo en su ministerio que se hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando vuelva, ¿no? La gente no piensa mucho en Dios, piensa en el concepto humano, cada vez más centrado en la humanidad. Eso también de alguna manera contagia y permea, pasa a los creyentes, y vivimos en tiempos difíciles, que pasan cosas que verdaderamente nos sorprenden. Es difícil ver una iglesia bien unida, es difícil ver hermanos comprometidos con la tarea, comprometidos con el servicio al Señor. Y yo creo que Dios, a través de estas cosas que están pasando en el mundo, estas grandes pandemias y cambios que se están dando en todo el mundo, nos está diciendo: vamos, muchachos y chicas, despiértense, hagan las cosas como está escrita en mi palabra, que no es nada nuevo, la tienen escrita allí hace muchos años. Y si bien está profetizado, el creyente siempre está llamado a hacer la voluntad de Dios. La vez pasada que me tocó hablar, vimos que había un montón de bendiciones para los creyentes, para aquellos que obedecían. Y están las cartas al Apocalipsis, ¿se acuerdan que vimos? Que hicimos una reflexión que decía: el que tiene oído oiga, al que venciere yo le daré. Y bueno, ese vencer tiene muchas aristas. Y hoy quería tocar un tema que, por situaciones que se están dando, es importante que toquemos, que tiene que ver con la unidad de la iglesia, la unidad en la iglesia. Y vamos a ir, no sé si nos va a dar el tiempo para tocarlo todo, pero no importa, esto acá es sin prisa y sin pausa. Así que si no es hoy, otro día seguirá Pedro y así sucesivamente. Pero en Efesios capítulo 4 habla acerca de la unidad del Espíritu, ¿no? Y podemos comenzar leyendo a partir del versículo 1. Efesios 4, 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y hasta ahí nomás. A veces uno mira la cantidad de iglesias, de denominaciones, de distintos grupos cristianos, pseudo cristianos, porque hay de todo también, y dice: ¿cómo se llegó a todo esto, no? Y bueno, al principio no fue así. El día de Pentecostés, allí en Hechos 2, no había varios grupos de cristianos. ¿Cuántos grupos había? Un grupo había. Ahí nació la iglesia. Cuando el Espíritu Santo prometido descendió y hubo un bautismo del Espíritu prometido, bautismo con el Espíritu prometido por Cristo, quien hizo descender el Espíritu para que more en cada uno de nosotros. Ese es el otro consolador,
el espíritu de la promesa, que vino a morar en los cuerpos de cada uno de los creyentes. Y ese día había una iglesia. Pero claramente, con el decorrer del tiempo, con la debilidad de los hombres, fue necesario que Pablo hiciera una exhortación, porque esto ya sucedió, esta carta ya fue como 40 años después de ese momento. Y ya había divisiones, ya había hermanos que en las distintas membresías locales no guardaban la unidad. Y nosotros estamos llamados a guardar la unidad, no a hacer la unidad, porque la unidad la hace el Espíritu, porque es iglesia el cuerpo de miembros que tienen el Espíritu Santo adentro. Eso es un creyente. Una persona que se ha convertido al Señor, que tiene el Espíritu morando en él, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha oído la voz de Dios, que ha clamado perdón y que ha sido limpiado. Y la iglesia es el cuerpo de creyentes, no las paredes. Y esa unidad de cuerpo de creyentes no la puede hacer ningún hombre, la hace el Espíritu, como dice acá. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sin embargo, Dios se hizo la obra, a través del Espíritu hizo la unidad de la iglesia, pero los hombres debemos guardarla. Por eso esto es una exhortación y un ánimo a que nosotros, como creyentes, tengamos una actitud de guardarnos, de cuidarnos. Por eso decimos, la iglesia no es un lugar social. ¿Usted quiere un lugar social? Vaya a un club. La iglesia tiene un lugar social, pero no es un lugar social. Y digo que tiene un espacio social porque sus miembros se hablan, desarrollan amistades, desarrollan camaradería cristiana, me gusta más llamarlo así, o amistad cristiana, porque no es lo mismo que la amistad del mundo. Es una amistad que tiene siempre un tercero entre dos personas, que es el Señor Jesucristo. Es un amor fraternal, Filadelfia, amor fraternal. Tiene una cuota social, sin embargo, como decimos, no es ese su fin. El propósito de la iglesia es trabajar para la edificación del cuerpo, para que sea todo para la gloria de Dios. No es el propósito de la iglesia pasar un buen rato entre todos. Por eso digo, si uno busca pasar un buen rato, vayamos a un club. Posiblemente hasta la pasen mejor, porque nadie le va a pedir cuenta de nada. Pero en la iglesia tenemos al Señor en el medio. Y Pablo hace esta exhortación, porque ya en esos primeros tiempos se veía gente que no guardaba la unidad. Gente que no se ocupaba dignamente de los demás miembros. Fíjense que dice acá, preso en el Señor, porque Pablo estaba preso pero con su mente en la iglesia, rogaba que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Quiere decir que el creyente que forma parte de la iglesia, que es un cuerpo, que está unido por el Espíritu Santo, fue llamado con una vocación, y uno puede andar dignamente de acuerdo a esa vocación o puede andar de otra manera, indignamente. Y andar dignamente lo resume acá Pablo, y primero dice que debe haber humildad, con toda humildad, ¿no? Entonces, los requisitos para guardar la unidad comienzan hablando de humildad. Debemos aprender a ser humildes, todos. Y ser humildes implica no querer sobresalir sobre el otro. Implica no sentirse más grande que el otro. Algo humilde, esto lo hemos dicho en varias ocasiones, es algo que no sobresale. La palabra humildad viene de una palabra griega que habla de algo como que se eleva,
Y yo lo asemejo siempre cuando uno va por la ruta, mirando así el horizonte del campo, y allá a lo lejos ve que se levanta un árbol grande. Y uno dice, mirá qué árbol. Bueno, ese árbol no es humilde, porque se destaca entre los demás, como que se pone por arriba. Hablándolo espiritualmente, el creyente humilde es un creyente que no busca estar por arriba. Buscas pasar desapercibido porque prioriza el cuerpo antes que su vida personal, antes que su fama personal. Mira más lo que le pasa a los unos y a los otros que lo que le pasa a él. Y este es un llamado para todos nosotros. No es solamente decirlo, lo tenemos que aprender a hacer. Todos, yo primero, a ser humildes, a estar poniéndome a disposición del otro, sin querer resaltar. En segundo lugar, habla de mansedumbre. Y fíjense que a veces este es un término que hoy en día no se ve mucho, no se ve mucha gente mansita, porque se vive en un mundo donde sálvese quien pueda, y para salvarse quien pueda, muchos usan de la fuerza, de la prepotencia, de la imposición ante el otro. ¿Y qué es mansedumbre? Mansedumbre es fuerza bajo control. Eso es mansedumbre. ¿Ustedes vieron un caballo? Vieron que un caballo puede ser mansito y puede ser, no sé, chúcaro, rebelde, como se dice, salvaje. ¿Y qué es? ¿Cuál tiene más fuerza? Los dos tienen fuerza. Porque ambos caballos, un caballo mansito tiene mucha fuerza también, pero ¿saben qué? Está domada. Y el creyente debe ser alguien domado, alguien que está bajo control, no descontrolado. Tiene fuerza, pero no la impone, sino que se alinea. Tiene muchos bríos, pero camina tranquilo. Y para guardar, no va a existir nunca unidad en la iglesia si no somos humildes y, por sobre todas las cosas, si no aprendemos a ser mansos, a no poner nuestra fuerza por delante. Cuando yo hablo de poner la fuerza por delante, no hablo de hermanos que se agarran a las piñas, porque eso ya es un extremo. Pero a veces uno impone la fuerza a través de elevar la voz, a través de no escuchar al otro, a través de pisar cuando el otro habla, de no tener en cuenta cuando el otro se está manifestando, tapar todo lo que quiere decir. Y eso también es una falta de mansedumbre. Porque no solamente la fuerza tiene que ver con la fuerza física, sino con la fuerza, por así decirlo, emocional, de cómo uno se relaciona con el otro. Entonces, como requisito para abordar la unidad tenemos que empezar a mirar para adentro, a mirar en nuestra humildad, en nuestra mansedumbre. Y dice, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Y hay que aguantar. Porque si no aguantamos, si no soportamos, si no somos personas que toleran la carga, no vamos a poder guardar la unidad, porque eso es lo que pasa en los matrimonios hoy. Nadie soporta nada. Nadie soporta que el otro quiera hacer algo que a mí no me gusta, o nadie soporta siempre tener que convivir con el carácter del otro, y por eso hoy hay tantos divorcios. Y bueno, llevemos esto a la iglesia. ¿Por qué hay tantos hermanos que van de una iglesia para la otra así a lo largo de su vida? Porque no soportan, porque no se soportan, porque no tienen la paciencia para llevar el peso. Eso es soportar. Soportar es cuando uno lleva algo en sus hombros. Eso es soportar. Y es una característica, un requisito del creyente que vela por guardar la unidad que el Espíritu dio.
Miren, hermanos, tenemos que preocuparnos por estas cosas. Tenemos que pensar, parar cada tanto, mirar al espejo y decir, escúchame, estuve bien, soy humilde, me porté de manera mansa, estoy soportando. ¿Qué empieza a pasar cuando no soportamos? Empieza a haber una guerra acá. Primero acá. Y empezás a mirar lo que no te gusta. Y después de la guerra acá, la guerra pasa acá. Y empieza a hablar. Y en algunos casos pasa acá. Es tremendo eso, pero ha pasado. Pero cuando viene acá, hay que caer de rodillas delante del Señor para que no venga acá. Porque cuando vino acá, lo que salió de acá no vuelve. Las palabras dichas no vuelven. Es muy difícil que vuelvan las palabras dichas. Por eso hay que aprender a soportar, a llevar el peso de estar con el otro. Y les digo una cosa, quédense tranquilos, porque siempre alguien lleva el peso de ustedes. Porque todos nosotros en alguna medida nos tienen que soportar. No somos nosotros los únicos que soportamos a los demás. Todos nos soportamos unos a otros. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este solícitos, algo solícito es algo que está atento, algo que es diligente. ¿Vieron la palabra diligente? Es alguien diligente, es alguien que está interesado en lo que tiene que hacer, no desinteresado, y que además está pronto y dispuesto para hacer lo que tiene que hacer. Y eso es solícito, es diligente, es decir, listo y preparado para guardar la unidad. Pienso en eso, me intereso en guardar la unidad. Si me equivoco, pido disculpas. Si veo que otro se equivoca conmigo y no me pide disculpas, me acerco. Si veo que alguien está solo, me acerco y no lo dejo solo. Si veo que alguien se está equivocando, trato de darle un consejo. Si veo que alguien tiene una necesidad, voy y lo ayudo. Eso es estar solícito. Es estar interesado, hacerlo con prontitud y no dejar que pasen las cosas. Y vivimos en un tiempo donde estamos llenos de ocupaciones y llenos de... Nuestras agendas cada día están más tapadas de cosas. Pero no tenemos que dejar de estar solícitos. En la agenda de Dios pide que nosotros estemos solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero la solicitud es la parte nuestra. Nosotros debemos estar solícitos, interesados. Y digo que al principio había muchos, en el tiempo de cuando fue escrito Efesios, había muchos, se ve, que ya no estaban guardando el vínculo de la paz y comenzaban a hacer distintas grupos, distintas separaciones, distintas desuniones en el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo también les refiere que el cuerpo está unido en varias cosas. Y lo primero que dice, solícito guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. Es el primer concepto que trae Pablo acá. Una vez que le dio los requisitos, dice, bueno, y ahora te digo en qué tenés que tener en cuenta la unidad. Un cuerpo. Y la iglesia, como dijimos, no es un club, no es una organización, es un organismo que es distinto. Es un cuerpo, y un cuerpo tiene miembros, y un cuerpo es algo vivo, algo que se mueve. Y cuando hablamos de miembros del mismo cuerpo, hablamos de que si un miembro se duele, el cuerpo entero se duele. Cuando nos duele una muela, pasamos un día malísimo, no es que seguimos lo más bien y solo me duele la muela y la muela sola duele. Me duele la muela, me duele la cabeza, me canso.
¿Por qué? Porque cuando un miembro está dolido, y cuando un miembro no está bien, el cuerpo no está bien. Por eso nos duele una partida de un hermano de la congregación, porque es como que perdemos un miembro, perdimos un dedo, una mano, algo. Es un cuerpo que se duele. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Un cuerpo y un espíritu. Bueno, acá lo que habla es que el cuerpo de Cristo, tiene un espíritu, no tiene dos espíritus. Tiene el espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, dice la palabra. Entonces, eso se ve de dos maneras. La manera de vigilancia, a ver, este que está hablando tanto en medio de la iglesia, ¿es del Señor, no es del Señor? Esa es una manera de mirar esto, ¿no? El espíritu que forma parte del cuerpo. Pero la otra manera es mirar al otro, al hermano, que por ahí no siempre piensa como yo, pero tiene el espíritu, y también lo debo respetar. Porque todo el que tiene el espíritu es un hijo de Dios, y todo el que tiene el espíritu debe trabajar y aportar para la edificación. Bueno, es muy amplio el tema, porque es el espíritu el que da dones, ¿no? Entonces, por eso pero hay un solo espíritu, no hay dos. Y cuando hay uno quiere decir que no hay contradicción. Todo se tiene que acoplar para que todo trabaje hacia una dirección. ¿Y cuál es la dirección? ¿Cómo discernimos hoy los espíritus? Y lo discernimos con la palabra de Dios. Dice algo que es bíblico, dice algo que es antibíblico. Este espíritu, que tuvo una obra magnífica en la escritura de la palabra, es el que hoy nos guía, no tenemos otra. Así que ahí tenemos que estar atentos. Así que estamos unidos en un cuerpo, en un espíritu. Bueno, un Señor, no hace falta hablar de que es el Señor Jesucristo. Esto también está dicho porque en los primeros tiempos había muchos que a Cristo lo tenían como en un lugar más abajo de Dios, estaba el gnosticismo dando vuelta. Hoy en día hay muchos que hay iglesias en nombre de otros señores también. Iglesias o cuerpos. Está el señor del Gauchito Gil, la señora María, y todo, pero nosotros tenemos un Señor. El Señor, que es Jesucristo, es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que es el Señor el que guía, es la cabeza del cuerpo, es la decisión de todo lo que la iglesia hace. Y ahí hay que estar mirando. Quiere decirse que si alguien hace algo o sirve a otro Señor, ese no va, pero el que sirve a ese Señor, ese sí va, y tenemos que juntos edificarnos para guardar solícitamente esa unidad. Una fe, cuando acá habla de una fe, habla del cuerpo de doctrina dado a todos nosotros, no habla de la fe que me hizo creer, sino habla de la fe que me enseña cómo es el Señor, es la doctrina. ¿Vieron cuando Judas dice: os ruego que contendáis ardientemente por la fe dada una vez a los santos? Está hablando de la fe dada, es la doctrina. Bueno, es lo mismo, es el mismo concepto que está acá. Debemos guardarnos y unirnos en esta palabra. Al que se quiere correr de la palabra hay que traerlo a la palabra. Así es. Por eso tampoco somos ecumenistas, porque el ecumenista lo que hace es, para empezar, no tiene estos mismos puntos de unión, tiene otros puntos de unión. El ecumenismo dice, bueno, busquemos las cositas que están en común y el resto las dejamos, convivimos. Entonces se junta un musulmán que sirve a un Dios que no es el Dios de la Biblia,
se junta un católico que se arrodilla ante María y los santos, se junta un evangélico que tiene la palabra y dice, bueno, a ver dónde hay un punto en común. No. La unidad debe ser en una fe, no en 2 o 3 variantes de la fe. Yo creo en este, pero también creo en el otro. No. Siempre una fe. Bueno, un bautismo. Nosotros tenemos, eso es una ordenanza que el Señor dio. Un bautismo, o sea, el cuerpo está unido y para ser parte y miembros de un cuerpo, también uno pasa por el paso de obediencia a la ordenanza del Señor. Un Dios y Padre de todos, como decíamos antes, no es Alá, no es el Dios de las religiones hindúes, que tienen varios, sino que es Dios el de la Biblia, el creador del mundo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo que Cristo dijo, el Padre y yo uno somos. Ese es el Dios, que es Padre de todos. Pero fíjense que acá hay 4 todos en este versículo. Dice, un Dios y Padre de todos. Quiere decirse que Dios es el soberano del mundo, el único Padre de todos, el cual es sobre todos, no es un par. Hay tanta gente que se dirige de una manera tan irreverente a Dios, y Dios es sobre todos. Y por todos. ¿Y cómo nos damos cuenta que es por todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más vida eterna. Él dio por todos. El Señor, nuestro Dios Padre, dio a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, por todos. Dice que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por todos. Y en todos ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tengamos en cuenta cada vez que venimos acá a nuestros queridos hermanos en la fe. Seamos mansos, seamos humildes, estemos solícitos, porque Dios hizo una obra maravillosa y cada vez que estamos frente a los hermanos, consideremos si necesitan algo de nosotros, soportémonos unos a otros, exhortémonos. ¿Qué quiere decir? Animémonos, veamos cómo ayudar al otro, llamémonos. ¿Saben? Acá no dice llámense unos a otros, pero yo estoy seguro que si la Biblia hubiera sido escrita en el 2022, diría llámense, mándense un WhatsApp por lo menos unos a otros para ver cómo andan, preocúpense, estén atentos a ver por el otro. Pero ¿por qué todo y por qué? Porque es todo para la gloria de Dios. Porque Él hizo un sacrificio muy grande para que nosotros estemos hoy donde estamos. Entonces hoy nosotros, como Él nos amó primero y nosotros le amamos, debemos devolverle en gratitud y en solicitud el hecho de poder guardar esa unidad en el Espíritu. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude y estemos siempre pendientes de cómo edificar el cuerpo de Cristo y no cómo dañar. Cuando yo tomo una decisión, como soy parte de un cuerpo, tengo que tomarla en contexto de ese cuerpo. Cuando yo pienso en algo, en algún cambio grande en mi vida, yo tengo que tener en cuenta el cuerpo de Cristo. Porque les digo, en la vida le van a surgir muchísimas oportunidades de cambio. Lo que hay que estar es en oración a Dios
y ver cómo en el lugar que Él me puso ese cambio afecta. Así que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para que en el tiempo que resta podamos hacer su voluntad para la gloria de su nombre. A Él sea la gloria. Amén.